Bueno, entonces vamos a ver, a recordar para algunos el análisis de algoritmos. Normalmente entonces hacemos análisis de algoritmos para medir la eficiencia de nuestros programas, que son los que nosotros hacemos una vez que tenemos hecho el algoritmo. Algunos hacen el código de una vez, finalmente podemos hacer análisis sobre el código también. Nuestro problema entonces es hacer el análisis tomando en cuenta dos variables, el espacio y el tiempo. La eficiencia en espacio es la medida de la cantidad de memoria que yo requiero para trabajar el programa. Y la eficiencia en tiempo se mide en términos del tiempo de ejecución. Entonces, normalmente el tiempo de ejecución podemos medirlo directamente en el programa con ciertas instrucciones que nos dan el reloj de la máquina y medimos el reloj cuando empieza, cuando termina y hacemos la resta y sabemos cuánto dura. Sin embargo, el análisis que estamos proponiendo aquí no es un análisis práctico de esa manera, o sea, eso sería un experimento con el programa, sino hacer un análisis un poco más teórico con respecto a lo que rinde nuestro programa. Esas dos cosas dependen del tipo de computador y del compilador. Esa parte pues no se va a medir aquí, no vamos a estudiar esa parte, sino la eficiencia de los algoritmos, es decir, ¿esto qué será? Que nosotros vamos a medir es la parte lógica del programa que nosotros estamos probando. Asimismo, ese análisis dependerá si trabajamos en máquinas de un solo procesador o en máquinas paralelas con varios procesadores. Para los efectos de este curso, pues solamente son máquinas con un solo procesador y utilizando el modelo von Neumann, es decir, el programa arranca en un punto y tiene una secuencia que solamente puede ser desviada por las instrucciones propias del lenguaje. Las operaciones características y la complejidad de cálculo, pues vamos a ver cómo normalmente se miden. La eficiencia entonces está basada en la operación característica del algoritmo y esa va a definir su complejidad en tiempo. Esa complejidad en tiempo la llamamos T sub n y es el número de operaciones características que el algoritmo desarrolla para un tamaño dado. El tamaño de la entrada normalmente es cuántos datos él está procesando. Entonces hay que tener un estimado de eso para poder sacar la complejidad. El máximo tiempo de ejecución del algoritmo para todas las instancias de tamaño n se denomina entonces la complejidad en temporal en el peor caso, y esa la vamos a colocar con Wn, aquí está la fórmula, sería el máximo de todas esas t. Entonces normalmente nosotros podemos variar el tamaño del problema que está entrando, es decir, la instancia del problema que vamos a medir, y de todas las posibles cálculos de esas instancias, yo tendría entonces todos los tiempos y escogería el máximo, ¿verdad? La complejidad promedio sería entonces A sub n, que es, según la fórmula que está aquí, ¿verdad?, la sumatoria de todos esos t por la probabilidad de que pase esa t sub n. Por lo tanto, P sub j es la probabilidad de que esa instancia ocurra. Entonces ahí estaría involucrado un parámetro adicional, que es el cálculo de la probabilidad de que ese tamaño de problema se nos presente, y entonces nosotros tendríamos que tomarlo en cuenta junto con su tiempo. Normalmente entonces se tendrán muchos algoritmos diferentes para resolver el problema o un mismo problema, a menos que sea un problema se presenta por primera vez, pero por supuesto a lo mejor no hay algoritmos que lo resuelvan. Normalmente en este curso pues vamos a ver los problemas típicos y sus algoritmos, cómo fueron planteados. Entonces el interés principal va a ser saber cómo crece en tiempo de ejecución cuando el tamaño de la entrada crece, y eso se llama la eficiencia asintótica del algoritmo. Y la notación que se utiliza
utiliza, ¿verdad? Se describe por medio de una función cuyo dominio es los números naturales. Se consideran entonces funciones asintóticamente no negativas y tenemos entonces las tres notaciones. No sé si eso lo dieron. Yo solamente digo, o di las tres. Ajá. Teta, que es el límite asintóticamente estrecho. Para una función dada G sub n, el límite asintóticamente estrecho de esa función será otra función tal que existen las constantes positivas C1, C2 y N0, tanto que al multiplicar esa función Gn por C sub 1 ya tiene que estar entre 0 y Fn, y al multiplicarla por C sub 2 sería el valor máximo, es decir, la cota máxima de la función que yo digo que es el límite asintóticamente estrecho. Para todo n mayor o igual que Sn0. Por ejemplo, en este caso, si tenemos la fórmula n cuadrado sobre 2 menos 3n, la función que está por arriba, que es el límite asintótico estrecho, sería n cuadrado. Es decir, van a existir constantes que están asociadas a ese término que hace más peso en el cálculo, y como es una aproximación lo que nosotros utilizamos, pues normalmente obviamos los términos más pequeños, como en este caso el n, y las constantes, y tomamos el término que hace más peso en la función. Eso matemáticamente no les gusta a los que son más matemáticos, dicen que eso no sirve. La matemática de los computistas es un poco extraña, la acomodan a como les parece. Entonces tenemos, en este caso, sería la función fn, la que está en verdecito, ¿verdad? Que va a ser la cota, y normalmente hay un rango de valores de n para los cuales esa función está acotada, ¿verdad? Por esa constante C sub 2 por G sub n, por la parte de arriba, por la parte superior, y por la parte inferior, por esa constante C1 por G. Entonces, en este caso, la función que está en el medio sería el límite. El límite asintótico superior, que es ON, normalmente se calcula entonces solamente con la parte de arriba, ¿verdad? En este caso se utiliza solamente una constante y decimos que la función entonces que va a ser el límite está por arriba de la Gn, y la cota inferior va a ser 0. En este caso, si tenemos esta expresión an cuadrado más bn más c con a mayor que 0, entonces el límite asintótico superior es n cuadrado, que es el término que más peso da. En el caso gráfico, pues sería tener una función f sub n, ¿verdad? Que al multiplicar G sub n, ella está entre 0 y ese valor. El límite asintótico inferior, pues sería el contrario, ¿verdad? Entonces, aquí está, exacto. Esta es G sub n, C por G sub n, y esta sería F sub n. Entonces, a los efectos, en algunos casos nosotros no vamos a poder calcular el teta, que es el mejor, porque es el que nos dice cuánto hay por arriba y por abajo. Si eso no se puede lograr, pues normalmente preferimos el O grande, que es el superior, que nos da una medida de hasta dónde puede llegar ese algoritmo en tiempo. Y pues el omega sería el menos utilizado, porque sería el límite asintótico inferior, y eso nos daría un mínimo, bueno, depende del problema, que es lo que estamos buscando. Pero en todos los casos, fíjense que para la fórmula que tenemos aquí, el ON sería de n cuadrado, que es el término que hace más peso en la función. Para esta función con a mayor que 0, los tres límites son la misma función. Entonces, pues buscamos algoritmos que no sean n cuadrado, porque n cuadrado es grande, que sea ON o logaritmo de n, que serían los más rápidos.
Entonces, los teoremas que están aquí colocados están en el libro probados, ¿verdad? Sabemos que para cualquier función fn y gn, si fn es igual a teta de gn, sí y solo si fn es igual a o de gn y fn es omega de gn. Entonces, simplemente lo que queremos decir es que el límite asintótico superior y el límite asintótico inferior pues va a ser la cota del estrecho. ¿Okay? Tenemos adicionalmente la notación O pequeña, que es el límite superior no asintóticamente estrecho, que se define como una función para cualquier constante c mayor que 0. Existirá una constante n0 mayor que 0, tal que esa función esté entre 0 y c, esa constante por g sub n, para todo n mayor o igual que n0. En este caso, entonces, tenemos que para la función 2n, ¿verdad?, el límite superior no asintóticamente estrecho va a ser n cuadrado. Es decir, digamos, es una medida aproximada del límite superior, pero no lo queremos tan cercano a la función. Eso nos va a pasar en algunos algoritmos que no podemos encontrar esas funciones, entonces se busca la que más, si no podemos considerar la estrecha, pues que por lo menos una que se aproxime. Igual pasa por la parte de abajo, ¿verdad? El límite inferior no asintóticamente estrecho. Entonces la definición sería que tengo entonces esa función por debajo, ¿verdad? En este caso, para n cuadrado sobre 2, el límite inferior, pero no el más cercano, va a ser n, ¿verdad? Entonces w pequeña, omega pequeña, perdón, de n cuadrado sobre 2 va a ser n. Hay unas fórmulas de comparación de esas funciones, ¿verdad?, que se utilizan para calcular cuál sería la función que nos conviene en un momento dado. En el caso de la transitividad, tenemos las propiedades para la reflexividad, la simetría y la simetría transpuesta. Bueno, esa es la parte matemática. Si uno la necesita, están las fórmulas, hay que acordarse de ella. Una analogía entre la comparación asintótica, que fue una n de dos funciones, ¿verdad? Estas las vamos a utilizar para, en el caso que estemos calculando la notación y tengamos que recurrir a un resultado de lo que está propuesto. Para dos números reales, entonces, cualesquiera una de las siguientes comparaciones es cierta: o es menor, o es igual, o es mayor. No todas las funciones son comparables asintóticamente. Por ejemplo, f de n igual a n y g de n igual a n elevado a la 1 más seno de n no son comparadas, puesto que el exponente de esta función, en este caso de n a la 1 más seno, oscila entre esos dos valores. Entonces, en ese caso no habrá manera de calcular esas funciones asintóticas, porque la otra está haciendo así con respecto a f de n. ¿Okay? Entonces puede pasar que en ciertos casos pues no sea posible. De resto, lo que queda por ver pues son recordar, digo yo, las funciones y notaciones. El que no lo haya visto pues lo va a tener que ver en el libro. El concepto de monotonía, de pisos y techos. Normalmente eso se utiliza, pisos y techos. Primero la monotonía para saber cómo crece la función o si decrece. Los pisos y techos normalmente lo usamos para árboles y cosas de ese estilo, donde queremos tener un aproximado del número de nodos, y en ese caso pues no podemos tener valores decimales. Entonces, o aproximamos por arriba o aproximamos por abajo, o cortamos en realidad, porque el piso es cortar la parte decimal. Para cualquier entero, aquí cómo funciona eso, ¿no? El techo del techo de entonces normalmente se convierte en uno solo. Igual pasa para el piso. En el caso de los polinomios, ¿verdad?, los vamos a utilizar
y esas constantes van a ser a su cero todo lo que está acompañando al término elevado a la potencia, que es la expansión del polinomio, pues van a ser coeficientes del polinomio, y un polinomio es asintóticamente positivo si esas constantes son mayores que cero. Normalmente entonces, para un grado dado de un polinomio, vamos a tener funciones que puede servir como función el término asintóticamente estrecho, el término mayor, que fue lo que hicimos con el n cuadrado. Normalmente eso es lo que va a pasar. Tenemos también exponenciales, ¿verdad? Aquí están las principales fórmulas. Todo esto es recordatorio porque a los efectos de los algoritmos pues lo vamos a tener que utilizar. Entonces todo eso está en el libro, digamos, explicado más claramente. ¿Qué otra cosa nos interesa de aquí? Vamos a usar los logaritmos. Normalmente hay muchos de los algoritmos que van a tener la complejidad expresada en términos de logaritmo, ¿verdad? Aquí está. Están las principales fórmulas que se utilizan para calcular. Según el libro, yo les coloqué aquí, y cuando él aparezca LG, quiere decir que es un logaritmo en base 2. Cuando aparezca de esta manera, es una exponenciación del logaritmo, en este caso en base 2. Los logaritmos naturales aparecen así, y vamos a tener términos como estos, el logaritmo del logaritmo, que es lo mismo que el logaritmo, y podemos poner en paréntesis cuando los efectos de cálculo para calcular la función final. ¿Qué más tenemos? Factoriales, ¿verdad? Eso sí se acuerdan. Normalmente el factorial que nosotros estamos acostumbrados a calcular con el algoritmo, pues no es la mejor fórmula, puesto que crece muy rápido el número, ¿verdad? Depende del tamaño de n. Entonces, lo que se hace es que se aproxima por la fórmula de Stirling. Esta creo que no está aquí. Aquí está. Esta es, ¿verdad? Entonces se hace el algoritmo basado en esta fórmula para evitar un cálculo tan grande cuando tenemos la acumulación por multiplicación. Los números de Fibonacci, para los que no los recuerdan, cómo se generan, se prueba entonces por inducción que esta es la sección dorada, ¿verdad? Y los números normalmente crecen exponencialmente, los de Fibonacci. También tenemos la iteración de la función logarítmica. Esto es propio de los algoritmos, ¿verdad? En algunos casos, para ciertos algoritmos vamos a utilizar esta notación. Aquí está, es el logaritmo en base 2 iterado de n, que denota, ¿verdad? La función logarítmica iterada se define de esta manera, que es el mínimo para el exponente mayor o igual que 0 de la iteración de ese logaritmo, y eso debe normalmente está acotado superiormente por 1. LG a la i denota entonces la función logaritmo aplicada i veces de esta manera. Entonces, en algunos casos, en algunos algoritmos, la complejidad en tiempo del algoritmo está dada por fórmulas de este tipo. Esos algoritmos son bastante buenos. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, para un gran tamaño de la entrada del problema, en este caso sería el n es ¿verdad? El crecimiento es muy lento. Entonces, tener un algoritmo que tenga una complejidad de este tipo es bastante bueno el algoritmo, puesto que no va a crecer en realidad mucho. Por ejemplo, para una entrada de 65.536, la complejidad es 4. Entonces, el cálculo es muy poco con respecto al tamaño de la entrada. También vamos a utilizar muchas sumatorias,
y pues está una sección completa para recordar todo lo que la teoría de la sumatoria, ¿verdad? En el caso de la linealidad, para cualquier real C y secuencias infinitas de este tipo, les puede expresar como una serie, ¿verdad? En general, una serie geométrica, entonces encontramos la solución y eso nos va a dar las cotas superiores o inferiores que estamos buscando. En este caso, para esta serie geométrica, ¿verdad? La fórmula final que nos va a dar el límite, fíjense que aquí aparece ya un menor igual, va a ser el 3 a la n más 1 multiplicado por una constante, al final de cuentas eso queda 3 a la n, que sería el límite superior. ¿Qué otra cosa? En el caso de fisión se expresa la sumatoria en dos o más series, separando el rango de los índices y encontrando la limitación de cada serie. Si una serie que tenemos no tiene una expresión, digamos, fácil de encontrar, podemos entonces dividirla en dos y mirar cómo se comporta o encontrar la solución para cada una de ellas y luego hacer el cálculo para encontrar la cota inferior o superior que nosotros estemos buscando. Ok. ¿Qué pasa cuando el algoritmo es recursivo? ¿Conocen los algoritmos recursivos? Entonces, en ese caso, no se nos van a presentar sumatorias, sino recurrencia. Y la recurrencia es una ecuación o una desigualdad que describe la función en términos de sus valores para las entradas más pequeñas. En ese caso, los límites que nosotros queremos encontrar son los estrechos y el superior, y tenemos tres métodos. Entonces, el método por sustitución se enuncia una forma de solución y se prueba por inducción que dicha solución asociada a una constante es buena. Vamos a ver si aquí está un ejemplo. ¿Qué pasa si nuestra recurrencia tiene esta forma? Entonces, en este caso, la complejidad en tiempo tiene esta fórmula que yo puedo extraer del algoritmo. No está el ejemplo donde lo extraigo del algoritmo, porque eso va a venir después. Entonces, si se me presenta esa fórmula, yo tengo que suponer, y aquí empiezan los problemas de los matemáticos en general, que tienen por su experiencia que saber más o menos por dónde va la solución. Si uno no tiene esa idea, pues va a ser difícil encontrarla, ¿verdad? Entonces, se supone que esto va a tener una fórmula de este estilo: n logaritmo en base 2 de n, ¿verdad? Normalmente este 2 pues va a probar eso, porque está dividiendo la idea por la cual yo asumo que es eso, es porque yo digo que el tiempo del algoritmo, que es para una entrada t sub n, es el tiempo de 2 veces el tiempo de las dos mitades. Entonces, al dividir el tamaño n en 2, lo más probable, casi siempre, eso es división como la búsqueda binaria, divido el grupo de datos en 2, busco en esto y después, pero para buscar en este pedazo, divido en 2 y divido en 2 y divido en 2 y así hasta que consigo lo que estoy buscando o ordeno, o depende de lo que vaya a hacer, ¿ok? Entonces, el logaritmo, los algoritmos son logarítmicos cuando tienen esa estrategia, por lo general. Entonces, por eso él asume que es n logaritmo en base 2 de n, porque la fórmula original dice que el tiempo del algoritmo completo para una entrada n es 2 veces el tiempo de las dos mitades, más n, es decir, se está haciendo otro cálculo adicional que depende del tamaño de la entrada, que no está dividido por 2, ¿ok? Entonces, se prueba teniendo esa idea en la cabeza. Entonces, yo pruebo si esa va a ser la fórmula del t sub n. Esta no es exactamente esta, pero como yo estoy buscando una aproximación, es decir, una cota superior, entonces yo digo que t sub n es menor o igual, fíjense que ya quité el igual, que
una constante que no sé qué es por n por el logaritmo en base 2 de n, para cualquier constante mayor que sea. Se inicia entonces asumiendo que el límite se da para n medio y vamos a usar un corte, no vamos a aproximar al superior. Entonces se sustituye en la fórmula, ¿verdad?, que tenemos aquí. Tenemos entonces 2 veces c por n medios, entonces el n se convierte en n medios por el logaritmo de n medios más n. ¿Ese más n de dónde sale? De acá, ¿verdad? Entonces estoy usando las dos cosas, sustituyendo el n por n medio. Y eso me da entonces c por n, eso es menor o igual que c por n, el logaritmo de n medio más n. Y resuelvo esto y eso me va a dar que es menor o igual que c por n del logaritmo de n para un c mayor o igual que 1. Entonces la inducción requiere que se pruebe que la solución encontrada para esas condiciones límites es la correcta. Entonces se asuma que t sub 1 es 1, no se puede escoger un c grande, por lo tanto quedamos en que t sub 1 es menor o igual que ese c por 1 logaritmo de 1, que es igual a 0. Esa dificultad se resuelve tomando el n2 o 3, en ese caso entonces se prueba que esa es la cota de esta recurrencia, o es la solución de esa recurrencia, pero para un c mayor o igual que 2. Es decir, una vez que uno hace el proceso de sustitución y encuentra que tiene la misma fórmula que uno asumió, por ahí van las cosas, ahora lo que hay es que conseguir cuál es la constante adecuada para que eso se dé. Pero no todas las recurrencias se resuelven de esa manera. Por lo tanto, otro método para resolverlo sería hacer cambios de variable. En este caso, se tiene que la complejidad en tiempo del algoritmo es 2 veces la complejidad del piso de la raíz cuadrada de n más el logaritmo en base 2 de n. Entonces, no es fácil para hacerla por sustitución. Lo que se hace en este caso es un cambio de variable. Se define que m es el logaritmo en base 2 de n y me queda entonces que es t de 2 a la m igual a 2 veces t de 2 a la m medios más m. En este caso se elimina la raíz cuadrada y se resuelve entonces la recurrencia que obtengo al hacer el cambio de variable. Como es parecida a la anterior, la solución va a ser m logaritmo en base 2 de m, pero una vez que yo hice el cambio de variable para encontrar ese término genérico, pero con m, ahora tengo que hacer el cambio, deshacer el cambio para encontrar el término que le toca como solución, que sería, si m era el logaritmo de base 2 de n, pues esto va a quedar como logaritmo en base 2 de n del logaritmo en base 2. Entonces, no hay regla fija para resolverlas. Por lo general depende de la experiencia de la persona que está trabajando y o que está calculando la complejidad, y se pueden usar esas dos estrategias. Otra forma de resolverla sería expandir la recurrencia y expresarla como una sumatoria de términos que dependan solo de n y de sus condiciones iniciales. Este es uno de los más utilizados, ¿verdad? Es como más fácil de seguir. En el caso del ejemplo tenemos que la complejidad en tiempo es 3 veces la complejidad de un cuarto, es decir, que el tamaño de la entrada se divide en 4 y se toma en cuenta 3 pedazos del tamaño, ¿verdad?, de los cuartos, más un valor n que no está dependiendo de esa división. En este caso, al expandirla, ¿verdad?, lo que hacemos es tomar el primer término y luego colocar el término que sigue, ¿verdad?, dividiendo, haciendo la expansión de la original. En este caso son 3 veces, ponemos el n para acá,
y decimos el primer término es 3 por n cuartos, que sería exactamente esto. ¿Y cómo quedaría ahora? Ahora el n cuartos lo divido otra vez en 4. Entonces me queda n sobre 16, pero multiplicado por 3 otra vez. ¿Ok? Fíjense que no estoy tomando otra vez el n, sino el n lo saqué para allá, porque ese al final de cuentas no, ese va a quedar ahí tranquilo. ¿Ok? Pero la forma de solución es un poco... Hago lo mismo con el 16, al dividirlo en 4 me da 64, y así, entonces en ese momento yo puedo ver cómo es la serie. Por eso le dije, las series es lo que más vamos a utilizar, incluso para resolver la recurrencia. En este caso entonces, encontrando cuál es el término, digamos, que quedaría al final, tendríamos que utilizar algunas de las fórmulas que estaban anteriormente para la serie para encontrar el límite asintótico, y en este caso sería esta formulita que está aquí chiquitica, que ni la veo bien. A ver, sumatoria es igual 0 hasta infinito, 3 cuartos a la i, más el límite asintótico de n logaritmo en base 4 de 3. Porque está... lo divido en 4 y tomo 3 veces, entonces el logaritmo en base 4 de las 3 porciones. Eso me queda como 4 veces n por el límite, ese no era asintóticamente estrecho, superior de n, y eso va a tener un límite superior como n. Entonces de esta recurrencia, pues podemos asumir, aunque el algoritmo va a dividir el tamaño de la entrada en 4 y va a tomar 3 partes de ello, es como si se comportara como un algoritmo que depende del tamaño de la entrada nada más. No importa que la estrategia sea esa. De todos esos métodos, ¿verdad? El que más utilizamos es el método maestro, que se va a usar para resolver recurrencias de este tipo. Esas, por lo general, son la mayoría de los algoritmos. ¿Por qué? Porque sabemos que al dividir el tamaño de la entrada de nuestro problema en sesiones más pequeñas, es decir, dividir en será, podemos encontrar unos tiempos mejores en ejecución. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de recurrencias, ¿verdad?, donde f sub n es una función asintóticamente positiva y las constantes, tanto a y b, son mayores, en este caso mayor o igual que 1 y mayor que 1. Si esas condiciones están dadas, pues no tenemos que pensar ni en cambio de variables, ni en sustitución, ni nada de eso, sino que podemos usar el método maestro directamente, es decir, la receta. Entonces la receta dice que, dadas esas condiciones, ¿verdad?, la recurrencia va a ser de este tipo, que ya la definimos aquí, donde n sobre b puede ser o piso o techo, no importa, depende de lo que usted tenga. Entonces t sub n va a estar limitado asintóticamente según estos 3 casos. Si f sub n, que es la función que usted tiene aquí, es decir, usted va a tener su problema, va a calcular la recurrencia y le va a quedar a lo mejor algún cálculo por fuera que va a tener una expresión, va a depender de esa expresión. Si esa f sub n que usted tiene, si el ratón quiere, aquí, tiene esta fórmula, ¿verdad?, es n elevado al logaritmo en base b de a menos e para alguna constante e. Sí es e, ¿verdad? No existe. No pertenece. Yo creo que este bicho me cambió la... Yo creo que eso era en chiquita. Bueno, ok. Mayor que 0, entonces el método maestro le asegura a usted que el límite asintótico estrecho que usted tiene es n logaritmo en base b de a. Por eso es importante tener las constantes y saber a qué se parece la función. ¿Okay? En el segundo caso, si no tiene una constante que pueda restarle a esa constante a, entonces
Si la función se parece a esto, entonces el límite asintóticamente estrecho para esa recurrencia es n logaritmo en base b de a por el logaritmo en base 2 de n. Y el tercer caso es cuando tenemos esa constante mayor que 0 y está sumada a la expresión de f sub n. Por lo tanto, ahí es un poquito más difícil. Tenemos que verificar que esto se cumple, ¿verdad? Para alguna constante c menor que 1 y un n suficientemente grande para poder decir que el límite entonces es f sub n. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el método maestro? Si se le suma algo a la expresión de este f sub n que está por fuera, quiere decir que esta función va a ser más peso en el algoritmo, en el cálculo del algoritmo en tiempo, que la división que usted está haciendo antes. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso el límite es este. Y si no, va a ser muy pegado a esa función, va a estar como uniformemente distribuido el cálculo entre este término y este, o va a ser más peso este. Entonces están los tres casos. Cuando uno de los términos es más pesado, cuando está más o menos equilibrado y cuando el segundo término es más importante. La mejor técnica para diferenciar entonces la eficiencia de los algoritmos es el estudio de los órdenes de complejidad. Podemos también hacer estudios de rendimiento práctico, que es lo que normalmente hacemos cuando estamos comparando y no estamos analizando teóricamente los algoritmos, sino que probamos y buscamos los tiempos, como ya les dije, tiempos reales. En ese caso, pues eso es evaluación de rendimiento y eso es otra área, ¿no? El orden de complejidad se va a expresar entonces generalmente con el tamaño que yo tengo de la entrada, bien sea que lo conozca o que lo estime. Por ejemplo, un algoritmo que procese un vector b sub n, ¿verdad? Tendrá un orden de complejidad n, puesto que ese n puede crecer o decrecer y normalmente yo hago todo el tratamiento de todos los elementos que están en el vector. La cantidad de tiempo de procesamiento de un algoritmo t sub n, entonces en general viene dado en función de S. Entonces ya vimos que podemos calcular el promedio, podemos calcular el peor caso también. El orden de complejidad entonces se define como la función que domina la ecuación que expresa la expresión del algoritmo. Entonces decimos que G sub x domina f de x para cualquier constante si esta función multiplicada por esa constante es mayor que la otra, para todo x. Entonces, esto es simplemente lo mismo que habíamos visto, pero para tener una idea de cómo hacer las estimaciones. En el caso que nos dé esto exactamente, ¿verdad? N cuadrado más 5n más 100, pues por supuesto que la que domina es n cuadrado. Es decir, no siempre nosotros vamos a tener que hacer el cálculo, a menos que querramos saber exactamente si o tenemos alguna duda. Pero si da polinómico, pues es lógico que el término más grande es el que va a dominar. Aquí tenemos entonces algunas de las funciones más comunes. Tenemos que n a la b domina a n factorial, que b a la n domina a c a la n, siempre y cuando b sea mayor o igual que c, que n factorial domina a b a la n. Exacto. Fíjense la diferencia. Si el tamaño de la entrada está normalmente elevado a una potencia constante, ¿verdad? Entonces esa va a dominar al n factorial. En cambio, si es la constante elevada a la n, entonces n factorial va a ser más grande. Si las dos tienen más o menos la misma expresión, va a depender de la base. Si es n a la n y n a la m, pues entonces va a depender, ¿verdad?, del valor del exponente. Es decir, un algoritmo que sea n cubo es más lento que un algoritmo n cuadrado y es más lento que 1n.
Ajá, ¿qué pasa cuando son logarítmicos? Si es el logaritmo en base a ADN, va a dominar al logaritmo en base B de n si B es mayor o igual que A, que es la base de aquí, y es mayor o igual que B. Igual para, bueno, los más comunes, n domina al logaritmo en base a ADN, con A mayor o igual que 1, por lo tanto los algoritmos que tengan complejidad logarítmica son buenos. Por eso buscamos que se parezca a eso. Y por supuesto ellos van a ser mayores o van a dominar si la función es constante. Cuando un algoritmo tiene una expresión constante, que la ponemos normalmente como 1, cuando son algoritmos que son puras instrucciones secuenciales, no tiene if, no tiene lazo, es decir, no importa la entrada que usted tenga, siempre se hace lo mismo. Pues claro, pero no todos los algoritmos son así. Entonces, como no todos los algoritmos son así, pues siempre vamos a tener ese problema. Entonces, la complejidad constante son los mejores, es lo que uno quisiera tener, ¿ok? Como ejemplo tenemos los algoritmos de inserción, básicamente, en listas doblemente enlazadas circulares, siempre no tienen if. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se hizo fue quitar todas las posibilidades que usted siempre inserta en el anillito y mueve el puntero, pero no prueba nada. A menos que, claro, eso siempre, si usted no está probando si que le dieron memoria o no. Si usted prueba y tiene if, ¿ok? No sería constante. Pero normalmente yo diría que ese sería el ejemplo. En la eliminación no, porque siempre usted tiene que preguntar si está vacío o no antes de eliminar. Entonces la mayoría de los programas tienen complejidad polinomial, se parece a esto, ¿verdad? Donde tenemos de este tipo, a la n, perdón, o n, que depende del tamaño, o n cuadrado, o n cubo, y logaritmo en base 2d. Complejidad no polinomial es aquella que tiene un orden mayor que la polinomial. Por ejemplo, la exponencial. Entonces, las complejidades exponenciales, ¿verdad? No nos gustan mucho porque va a hacer que el algoritmo se tarde más. O bueno, habrá que buscar una estrategia diferente. Entonces, normalmente la conocemos como complejidad logarítmica, lineal, cuadrática, cúbica y exponencial. Para tener una idea de cómo se mueven los numeritos, pues aquí lo tenemos. Si n es igual a 1, pues cada uno de esos casos vemos que en el peor de los casos, que es 3 a la n, pues va a ser para una entrada de 1, él va a durar el triple, ¿no? Igual pasa para cuando va subiendo el tamaño de la entrada, ¿verdad? Un caso extremo para n igual a 16, el logaritmo lo responde en un aproximado de 4, el n log n de 64, n cuadrado en 256, n cubo en 4000, 2 a la n en 65.000 y 3 a la n en 43 millones. Ya de ahí para adelante no hay mucho, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con eso, aunque todos sabemos que para resolver problemas que tengan una complejidad muy grande, pues en vez de usar una sola máquina, podemos usar varias máquinas y podemos entonces diluir el tiempo de cálculo en varios procesadores y eso hace que podamos encontrar la solución. Entonces, algoritmos sin lazos y sin recursión normalmente tienen complejidad constante. La determinación del orden de complejidad la vamos a ver por los lazos y por las recursiones. Entonces aquí tenemos, quizás esto es lo que hay que poner al comienzo, ¿verdad? La correspondencia entre la estructura del programa y el orden de complejidad. Si solamente tenemos estructuras secuenciales como las que colocábamos ayer, x1 igual a una expresión, ¿ok? Donde esa expresión es una constante
constante o una llamada a una función, decimos que el orden es constante. Si tenemos dos de esas secuencias, pues dos estructuras, perdón, entonces la función dominante va a ser la que exprese a S1, la que exprese a S2, que domina entre las dos, esa es la que yo voy a tomar. Si tenemos un si, o sea, si el programa solamente tiene esto, vamos a conseguir esto. Si dentro del programa tenemos un if, ¿verdad?, que es una decisión, tenemos que probar tanto la complejidad de la condición, ¿por qué? Porque en la condición puede haber cualquier cosa, la complejidad del bloque cuando esa condición se cumple y la complejidad del bloque cuando la condición no se cumple, si el if es doble, y tenemos que calcular entonces la función dominante para esas tres cosas. Y eso va a ser entonces lo que domina para if. Y si tenemos lazos, en este caso está puesto un repita par, pero si es un while o un hasta, van a probar tanto la complejidad del bloque como la complejidad de la condición y la función dominante de esas dos. En el caso del par, está puesto ahí por algo, ¿verdad? Es el tamaño de la iteración, que en este caso va a ser n porque va desde 1 hasta n, por la complejidad del bloque. Por ejemplo, si yo tengo que estoy iniciando una matriz, eso es lo que estoy haciendo ahí, m sub i j es igual a 0 para para j desde 1 hasta n y para i desde 1 hasta n. La matriz es n por n, ¿verdad? Una matriz cuadrada y la estoy iniciando en 0. La complejidad de ese lazo es n cuadrado. O sea, tiene que barrer todas las posiciones. Si la matriz es de 30.000, pues va a barrer todas las posiciones a ponerle un cerito. Entonces, muy chévere cuando uno lo pone en el algoritmo, uno dice, ay, vamos a limpiar aquí para después hacer los cálculos. Bueno, eso le cuesta ese tiempo. En el caso de fíjense que el i va desde 3 hasta 8 y se hace esta forma. A más b sub i y lo coloca ahí. Como los valores del repita son constantes, siempre lo hace de 3 a 8, no está dependiendo de la entrada. Usted le puede mandar más datos, usted le puede mandar menos datos, él siempre hace lo mismo, por lo tanto es constante. Por eso es 1. Ok, entonces yo no me traje. Podríamos mirar en el lo consigo. Lo que pasa es que yo lo dejé abierto ayer, pero él hizo lo que quiso. Este es el libro. A ver, ¿qué capítulo era? El 5. Lo que hemos hecho es hacer un resumen de todas estas cositas, ¿ok? Y lo que nos falta es esto, pero no puedo ir directo. Aquí hay uno. Esta es una inserción. Yo creo que él ahí está calculando el... Por ejemplo, este algoritmo. Esa es la expresión de la inserción, del ordenamiento por inserción, ¿verdad? Simple, el más sencillito, que es como uno juega las cartas, cuando le reparten, pues uno, dependiendo de lo que esté jugando, uno tiende a ordenar las cartas que tiene en la mano
Y lo que hace es que selecciona una y la coloca en el sitio donde va. Y así va haciendo hasta que la ordena. Esa es la forma en que ordena el método ese. Entonces sería, dado el arreglo, ¿verdad? Tenemos un for, es decir, un repita para, desde 2 hasta el tamaño del arreglo. Es decir, que este for, aunque arranque en 2, depende del tamaño de la entrada. O sea, si yo tengo 20.000 elementos que ordenar, va a hacerlo desde 2 hasta 20.000. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la complejidad de este for, que es el que está abarcando todo el algoritmo? En base a lo que ya vimos. N, ¿verdad? Exacto. Entonces sería ON. Y después dice, asígnele a la clave el valor de A sub J, es decir, la primera vez lo hace en 2 y después dice, inserte en A sub J dentro de la secuencia, ese cuadrito, ¿qué significará? A sub 1. Ajá. Ese es el problema. Yo creo que por eso dije que era una versión que no estaba completa, no estaba... Y ahora yo no me acuerdo qué es lo que hay ahí. Y es igual a J menos 1 y aquí hace el intercambio. ¿Qué es lo que él debe hacer aquí? Pareciera ser un separador de fila columna. O sea, lo que sea, un separador. No, porque es un vector. Es un vector. El método que debería hacer, si es ese que estamos diciendo. ¿Cómo trabaja el de inserción? Aquí dice, él agarra uno de ellos y lo debe colocar en el sitio donde va. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Va a barrer desde el 2 hasta el final. Quiere decir que en la posición 1 él debe colocar el más chiquito. Si está ordenando, ¿de qué? De menor a mayor. No dice por ahí. Bueno, ordenado para él es de menor a mayor, sí, debe ser ese. Él tiene que encontrar el más pequeño y colocarlo ahí. Para encontrar el más pequeño, ¿verdad? Él asume que el más pequeño es A sub 1. ¿Sí? Aunque todavía no sabe que es el más pequeño. ¿Ok? O sea que ese está bien ahí donde está. Entonces, ¿por qué asigna A sub 2 al aquí? Porque va a comparar entonces el resto de lo que falta del arreglo, si es mayor que 0, que lo arranca. Este es otro lazo, pero no lo está trabajando como repita para, sino como while. Entonces inicia el i en j menos 1, en 1, ¿ok? Y dice si i es mayor que 0, si lo es, y ahora compara el a sub i con la clave. Si ese a sub i, que es 1, demuestra que es mayor que la clave, ¿qué debe hacer? Lo cambia, ¿verdad? Cambia, entonces pone en a sub i más 1 el a sub i y resta, y aquí le da 0 y ya no está. Es decir, que él va a asumir el a sub 1 como el pivote, ¿verdad? Y los va a ir intercambiando hasta que coloque en a sub 1 el que debe colocar. Entonces, tendríamos una complejidad n aquí. Esta es una complejidad que depende del tamaño del arreglo. No, ¿verdad? Porque j en ese momento está fijo. Ajá. Luego, esta que está aquí tampoco. Esta que está aquí tampoco. En el y. Entonces el y va a depender de qué. No está dependiendo del lazo de afuera, ¿verdad? Está dependiendo de la i. Pero la i depende de j. Por lo tanto, aunque no está puesto el repita para i, él está haciéndolo n veces también.
porque a medida que vaya creciendo J, él también va a ir creciendo, ¿ok? Entonces, si este lazo depende de N, este también, aunque no esté explícito. Bueno, hay otras maneras de escribir el algoritmo, seguramente está puesto aquí para que uno lo detalle. Entonces, sería la complejidad N, y dentro de esa complejidad está N otra vez. Es decir, que es N por N, al final de cuentas, es lo que ya sabemos, este señor es N cuadrado. Ahí está el ejemplito, ¿verdad? De cómo él va haciendo los intercambios. Pero yo estoy buscando un ejemplo. Él en algún momento colocó el problema de búsqueda. Aquí está. Era el que andaba. Es lo mismo que nosotros hicimos, claro, ya lo hicimos sabiendo cuál es, con la tablita que yo les puse al final, ¿ok? Si uno no tiene esa tablita, ¿qué haría? Entonces uno deriva. Bueno, para esta instrucción las numera, ¿verdad? Y dice, ¿cuál sería el costo de cada instrucción? Y escoge el n, cuántas veces se hace eso. Entonces, esto va a variar n veces con un costo, una constante, ¿ok? Se suma. Luego, esta asignación tiene un costo y eso se hace n menos 1 veces. Luego, la otra inserción en la secuencia no tiene costo y no le colocó el C y se hace n menos 1 veces, puesto que esto está desde 2 hasta n, ¿verdad? Luego este hace lo mismo y la cosa se empieza a complicar es aquí, cuando el I, ¿verdad? Este lazo que está aquí va a depender del tamaño de este, entonces empieza a sumar, a ver si se ve ahí, desde I igual 2 hasta n de t sub j, en este caso es de t sub j menos 1 y de t, es decir, lo que está dentro del lazo es t sub j menos 1 y el que está afuera, porque está más corta al nivel del while, esto se hace afuera, es n menos 1. Al final, esa sería la manera en que yo haría el análisis detallado de cada instrucción del algoritmo. Les asocio unas constantes y miro cuántas veces se hace cada, este se hace n veces, este se va a hacer n menos 1, casi todas las que estén adentro. Pero las que están aquí, como también son lazos, va a depender del lazo de afuera, que fue lo que nosotros dijimos. Al final, ¿verdad? El tiempo, la complejidad en tiempo sería, y toman en cuenta cada cosita que hicieron aquí. C sub 1 por n, C sub 2 por n menos 1, que es lo que él tiene aquí. C sub 4 por n menos 1, C sub 5 por la sumatoria de j igual a 2 hasta n de t sub j, que sería el lazo de afuera, que va desde 2 hasta n, pero ahí está ya en el while. Entonces, eso lo va a hacer, se va a repetir, porque es un lazo dentro del otro, va a ser la complejidad del interno por la sumatoria del externo. Igual pasa aquí, pero multiplicado por C sub 6, C sub 7, por la sumatoria de este, y al final queda C sub 8 por n menos 1. Aquí está. Una vez que lo tiene, pues le toca echar, ¿verdad? Reducir las sumatorias, ¿verdad? Esta queda igual, esto queda igual, esto queda igual, ¿esto qué es? Entonces, hay que encontrar la solución de esta sumatoria, que va a ser, ¿dónde está? n menos 1. Es la solución de ella, ¿ok? Y esta es desde j igual a 2 hasta n, de t sub j menos 1, es también n menos 1. ¿Dónde está la otra? Esta es la misma, ¿verdad? ¿Dónde está? Esta y esta, ¿qué hizo? Aquí quedó C sub 5 y luego C sub 8. Quiere decir que esta y esta las tomó como una sola. O
sea, esos tres casos serían estos tres que están aquí, ¿verdad? Si este es la sumatoria desde j igual 0, desde j igual a 2 hasta n de t sub j, esto que están aquí, que es j menos 1, pues va a ser menor, por lo tanto esa la quitó. Aquí está. Aquí. Y se quedó con el último término. Al final hace la combinación y le da entonces que el tiempo, la expresión del tiempo va a ser C sub 1 más C sub 2 más C sub 4 más C sub 5 más C sub 8. Esas constantes jamás vamos a ver cuánto son, ¿okay? Simplemente la usamos como para hacer la fórmula en un caso específico, ¿ok? Por n menos, y coloco entonces las constantes que están aquí multiplicadas por el menos, C sub 2, C sub 4, C sub 5 y C sub 8, y le queda entonces la solución. En este caso, ya va, ¿qué hice yo? Esa es n menos todo eso. Entonces el costo va a ser AN más B, y hay que encontrar entonces las constantes que dan toda esta, C sub 1 más C sub 2, todo eso, y B va a ser C sub 2 menos, más C sub 4 más C sub 5 más C sub 8. ¿Ok? Ajá. Si el arreglo está ordenado en forma al revés, ¿verdad? Entonces se obtiene el peor de los casos. El peor de los casos está calculado y es cuadrático, ¿ok? Entonces, en el caso de cada una de ellas, la expansión de la fórmula, en este caso esta y esta, que era lo que yo quería, aquí están, de J y de J menos 1, que están expresadas aquí. Y esa es la fórmula. En el caso lineal, ¿por qué le dio, porque él eliminó estas dos? Vamos a ver. Ajá, eso es en el mejor de los casos. Ok. En el mejor de los casos va a ser lineal, y en el peor de los casos, que es el caso que normalmente tomamos en cuenta, ¿verdad? Hay que calcular la sumatoria para los tres casos y no eliminarla, que fue lo que él hizo aquí al comienzo. O sea, él aquí eliminó C sub 6 y C sub 7, que está aquí. En el peor de los casos, eso no se elimina, se mantiene y buscamos la solución, que es el ejercicio que normalmente uno coloca, ¿verdad? Este señor se sustituye por la solución de la sumatoria. En el caso de J menos 1 también, y calculamos y tenemos entonces una expresión en el cuadrado, N y C, donde A es esto que está aquí, C sub 5 medios, C sub 6 medios más C sub 7 medios, B es C sub 1 más C sub 2 más C sub 4 más C sub 5 entre 2 menos C sub 6 entre 2 menos C sub 7 entre 2 más C sub 8, y C es esto que está aquí. Esa sería exactamente la expresión de la complejidad en tiempo de ese algoritmo, ¿ok? Sin eliminar nada, no como la eliminación que hizo aquí, porque depende de esto. O sea, es esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y así sucesivamente. Y eso nos da entonces la expresión del algoritmo. Bueno, eso era lo que yo quería que vieran. Entonces, lo que nos queda por ver es del análisis probabilístico. Ahí hay diferencias. En el último libro le puso un capítulo completo al análisis probabilístico. Es otra manera de analizar los algoritmos. Yo pienso
que bueno, la incluí, normalmente yo no la había dado y después ayer que lo estaba mirando creo que no nos va a servir de mucho, pero bueno, de todas maneras le voy a poner un ejemplo, que es lo único que él tiene ahí, ¿verdad? Entre los ejemplos que tiene aparece este, que es la paradoja del cumpleaños. Está hecho no para un algoritmo, sino para un problema. Entonces, el problema es cuántas personas deben haber en una sala para que exista la posibilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día. Realmente, nosotros no hacemos algoritmo para eso, ¿ok? Pero, como el libro es muy matemático, pues el problema matemático en sí es interesante, ¿ok? Entonces, una manera de hacer el análisis sería guiado por la parte de probabilidades. Tendríamos que definir una constante que va a decir cuál es el número de personas en la sala, que es lo que nosotros queremos encontrar. Y como las personas cumplen años una vez al año, pues habrá que enumerar los días, ¿verdad? Para saber el día 1, el día 2, entonces tenemos que en n va a ser el número de días de un año y por supuesto que hay que hacer asunciones, no vamos a diferenciar años bisiestos de años no bisiestos, por lo tanto todos los años tienen 365 días, ¿ok? Entonces definimos adicionalmente que B sub i es el día del 10º cumpleaños que tiene que estar entre 1 y n, ¿verdad? Entre 1 y 365 días. O sea, un día del año va a cumplir algo. La probabilidad de que ese día sea R es ¿cuánto? Entonces aquí volvemos a hacer asunciones. Asumimos que los cumpleaños se distribuyen uniformemente. Ya ahí la cosa empieza a no ser ¿verdad? Por ejemplo, en Mérida, cuando es tiempo de feria, ¿verdad? Pasan cosas. Y entonces los cumpleaños, la gente nace más, ¿en qué mes? ¿En octubre? ¿En qué? Cerca de septiembre, por ahí. Ok. Entonces, hay que mirar bien las cosas. Pero bueno, él asume que, claro, a lo mejor en una ciudad grande, el número de personas en una sala puede ser de cualquier lado. Entonces, esas cosas se pierden. Entonces, asumimos que se distribuyen uniformemente. Perdón. Si los cumpleaños son independientes y se distribuyen uniformemente, entonces la probabilidad de que el B sub i sea igual a R, el de una persona, y el B sub j sea igual a R, son independientes, ¿verdad? Multiplico las dos probabilidades. 1 sobre n por 1 sobre n, eso me da 1 sobre n cuadrado. Que el cumpleaños de los dos sea el mismo día, quiere decir que el B sub i sea igual a B sub j. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? La sumatoria desde r igual a 1 hasta n de todos los días, ¿verdad? Donde el B sub i sea igual a r y el B sub j sea igual a r. Eso entonces queda esta expresión. Por supuesto, aquí, como es el nuevo PowerPoint, la profesora no sabe hacer las ecuaciones, están hechas un poco raras. El n quedó más allá. Son los subíndices de la sumatoria. Entonces, desde r igual a 1 hasta n de 1 sobre n cuadrado, eso es 1 sobre n. Es decir, que da lo mismo, en el mismo valor, la misma probabilidad para que cumplan dos personas el mismo día, ¿ok? Con esas asunciones de que los cumpleaños se distribuyen uniformemente y que los cumpleaños son independientes. Si escogemos entonces para todo par i j de las k personas en una sala, ¿verdad? Se define entonces una variable aleatoria x sub i j, que es 1 si i y j tienen el mismo cumpleaños y 0 si no. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que ese B sub i sea igual a R la mantenemos igual a 1, por lo tanto calculamos la esperanza. La esperanza del par para la variable aleatoria que está definida de esta manera sería
el que se dé por su probabilidad más que no se dé por la probabilidad menos restada al tamaño completo, que es una probabilidad siempre van entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, al final de esta fórmula nos va a dar que es lo mismo, es decir, que es una alta probabilidad que yo tenga dos personas que cumplan el mismo día. Pero como a nosotros nos interesa es el valor de K, ¿verdad? Tenemos que sumar esas esperanzas para ese tamaño, porque nos interesa encontrar es este tamaño. Entonces sería la sumatoria de igual 2 hasta K por la sumatoria desde J igual a 1 hasta I menos 1 de esas variables aleatorias que dependen de I, J, y eso es las combinaciones de K en 2, es decir, el K no lo sé todavía. ¿Cuántas personas debe haber en la sala? Pero ahora las voy a tomar de 2 en 2 porque la variable la definí así. Por la probabilidad. ¿Ok? Que es la misma. ¿Qué pasó? Ah, que me fui para atrás. Ya terminé. Ajá. La probabilidad es esta que está aquí, de la variable. ¿Ok? Porque es la esperanza de que es un otro. Al final, resolviendo esto, me va a dar que es K por K menos 1 sobre 2n. Cuando, y lo que quiero encontrar es el valor de K. Entonces, cuando K por K menos 1 es mayor o igual que 2n, para que domine este, ¿verdad? El número esperado de pares de cumpleaños es al menos 1. Por lo tanto, se tiene al menos la raíz cuadrada de 2n personas en una sala que yo espero que tengan el mismo cumpleaños. Como n lo conocemos, pues entonces tenemos que resolver y nos da un K de 28. Entonces, con 28 personas en el salón, la probabilidad de que tenga dos personas que cumplan el mismo año es casi 1. Es un poquito más cuando hago el cálculo. ¿Okay? Entonces, ¿esto por qué está aquí? ¿Y por qué lo pone él en el libro? Yo dije, bueno, yo también dije, la primera vez que la di, yo no di ese capítulo porque yo decía, ¿para qué? Eso es en el caso que necesitemos hacer un análisis que no podamos hacerlo por la otra vía, cosa que a mí me parece muy rara, puesto que normalmente nosotros lo que hacemos es el código y lo que comúnmente vamos a hacer es lo que ya vimos hace rato. Es decir, vamos a tener while, vamos a tener repitas y vamos a tener instrucciones que llaman a otras funciones, a eso me faltó leer, o instrucciones que hagan asignaciones que hagan. Entonces el análisis casi nunca va a venir por aquí. ¿Okay? Muy pocas veces uno hace un análisis probabilístico. Sin embargo, es así como se hace. O sea, se trabaja con las bases de las probabilidades, probabilidades de cuando los eventos son independientes, cuando son dependientes. Se usa, ¿cómo se llama eso? Cuando aleatorizo las variables, que serían definición de variables aleatorias, y todo lo que trabajo con las esperanzas y con las desviaciones, y ese es el análisis. Pero normalmente ese no es el que vamos a tener. En el caso que lo tengamos, pues ya sabemos que vamos a utilizar eso. Entonces aquí, yo lo cerré, ¿verdad? Me va a tocar buscarlo otra vez. Me faltó. ¿Dónde está? Lo que pasa es que ese algoritmo nos llama a otro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí yo tengo una llamada a otro algoritmo? Lo podemos tener en las condiciones, lo podemos tener en las instrucciones normales que hacemos. Por ejemplo, llama a fulanito, qué sé yo, calcule suma de 10. Entonces, en ese caso, que creo que no estaba allá, no estaba en mi exposición, a ver aquí.
en ese caso, aquí, ¿verdad? Yo puse si la instrucción es secuencial tiene 1. ¿Qué pasa si tengo varias instrucciones y si son secuenciales, pues va a ser fácil porque aquí va a ser O1 también, si las dos son secuenciales. Y si no, si la llamada a otra función está dentro de esta, ustedes tienen que irse a la otra función y hacer lo mismo que se hizo aquí. Por cada línea de código, bueno, eso es cuando quieren hacer el cálculo bien ajustado, ¿ok? El algoritmo que tienen que asumir que va a haber un costo. Ese costo es, qué sé yo, la velocidad de la máquina, la memoria que usa, esas cosas, ¿ok? Normalmente eso lo desechamos casi siempre. Lo que nos interesa es esto, ¿cuántas veces lo hace? Entonces, si es un lazo, va a depender de si el lazo depende de la entrada. Si no, es como ya vimos aquí. ¿Ok? Si el lazo no está dependiendo de cuántos elementos usted tiene, pues simplemente lo puede asumir como 1. Si está dependiendo del tamaño de su problema, entonces ahí sí, ese es el que me interesa porque ese es el que va a hacer peso. Entonces, si cualquiera de estas dos señoras es una llamada a otra función, usted tiene que irse para otra función y hacer el mismo tratamiento. Y si tiene un sí y la llamada está en la condición, hace lo mismo. Entonces, si se acuerdan en la clase de ayer, ¿cuál era la clase de ayer? Análisis. Vamos a ver. No está aquí. Aquí, ¿verdad? Ustedes tenían aquí el long car. ¿Qué hay que hacer ahí? Entonces, dentro de la condición del sí, hay una llamada a una función, en este caso una sola. ¿Okay? Y dentro del bloque hay una llamada a otra función. Entonces, habría que saber cuánto cuesta calcular la longitud de la cadena. O sea, habría que irse al long. Si uno no lo hizo, pues ni modo. Sí, normalmente si está tomado de la librería de C, que fue lo que hicieron aquí, pues habría que saber qué complejidad tiene ese segmento. Entonces, en el caso de C y C++, normalmente las cadenas, ¿cómo se tratan? Entonces, hay que hacer el análisis teórico porque ya está implementado, ¿verdad? No nos vamos a ir al código. Bueno, yo nunca lo he hecho. ¿Ustedes alguno se ha metido en la librería de C y ha visto el código de ahí adentro? ¿Sí? Nada. Ok. Pero supónganse que yo conozco cómo se hacen las cadenas en C. Entonces las cadenas en C son un arreglo que arranca en 0 y tiene una longitud de ¿cuánto? No, él tiene una longitud máxima de ¿cuánto? De 255, ¿verdad? Hasta 254. No, 255, porque es 256, ¿ok? Ajá. Pero aunque él dice eso, él trata la cadena con un separador, que es ¿quién? El /0, ¿verdad? Ese es el que indica el fin de cadena. Por lo tanto, el método que está usando para sus cadenas de caracteres internamente es el método del delimitador. Y si es el método del delimitador, para él calcular la longitud, tiene que barrer el vector hasta que encuentre el fin de cadena. ¿Sí o no? Esa sería la más fácil, ¿ok? Pero
por eso le digo, depende cómo está implementado. Asumimos que la implementación es la más rápida. Si la implementación es la más rápida, él debe tener entonces este valor guardado. Que es lo que uno hace, bueno, lo que yo hago cuando implemento las listas. Cada vez que yo inserto, incremento el contador para saber cuántos elementos tengo. Porque si no me toca barrer la lista para saber cuántos tengo. Y eso es costoso, porque eso es un for. Tengo que ir de uno en uno, incrementando hasta que encuentro el último. Eso es lo mismo que pasa aquí. ¿Ok? Entonces, para llegar al fin de cadena, porque fíjense que, aunque es un arreglo, pero igual se pudiera acotar, ¿no, profesor? ¿ah? Igual se pudiera acotar, o sea, si termina en 255, significa que el peor de los casos siempre va a ser 255. Sí, pero es que yo le estoy preguntando a él que me diga, bueno, en el peor de los casos. Claro, Ok, 255, o sea, está bien. En el peor de los casos depende de ese tamaño. Sí es. Entonces yo tendría que hacer ahí que estimar la complejidad del lomo y luego irme a tratar cadena y estimar la complejidad de tratar cadena. Tratar cadena usa 2 veces invocaciones al sub que tienen internamente una invocación a un in, y las ambas son funciones. Por lo tanto hay que saber el estimado de calcular el índice. Ahí sí ni modo, porque ahí tiene que buscar a quién. Tiene que buscar la C. Porque el índice, le estoy preguntando, de esta cadena, dime dónde está la C. Por lo tanto, a él no le queda otra sino que comparar esta a ver si es la C. Si ya la consiguió, pues me va a decir que es 2. ¿Ok? Pero si la C está por acá, entonces ahí empieza, ¿dónde debe estar la C? Por el problema sabemos que tiene que estar en la mitad. Ese sería el mejor. Si no está la C, él se va, en el peor de los casos, se va a echar los 255 caracteres. ¿Okay? Entonces, igual, para el in, después para el sub, ¿ok? 2 veces, ¿ok? Cada instrucción de esta tiene una complejidad, tiene otra, y aquí aparece 2 veces el cálculo del long, y este no es el último, ¿verdad? Vamos a buscar el último. Aquí está. En este caso, entonces, habría que calcular el sub, la complejidad del sub, ya la sabemos, y habría que calcular la complejidad del meter pila, dado que tiene como parámetro el sub. Entonces, cuando uno programa, uno usa las funciones, sobre todo en orientación por objeto. Como todo está dividido en funciones, en operaciones del tipo de datos, cuando yo uso el tipo de datos, siempre invoco a la función, porque ella es la que me hace las cosas, por el ocultamiento de la data que está en orientación por objeto. Entonces, al final de cuentas, nuestros cálculos de complejidad van a depender mucho de las complejidades de las implementaciones de los tipos abstractos que estemos haciendo. Entonces, vamos a hacer un cálculo, ¿verdad? Para cada instrucción de las que yo pongo en mi algoritmo, ¿cuánto cuesta? Bueno, estas son fáciles porque esta cuesta 1, y estas van a depender de cuánto cuesta verificar que una pila está vacía. Pues uno tiene que conocer cómo se hace eso. Eso es simplemente saber si el tope es nulo o no. Y ya. O sea que ese es O1. La longitud de la cadena va a depender del tamaño de la cadena. Y así sucesivamente hasta que encuentre el valor del programa completo. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Podrías hacer un estimado ahorita? Si está implementado en C, no puede tener más de 255 caracteres. ¿Ok? Incluso menos, porque ¿dónde va a meter el delimitador? Eso no lo sé. ¿Cómo hace C si yo le pongo 255 caracteres máximo? O es 254. No me traje el libro. ¿Ok? Uno por lo general busca ahí a ver qué es lo que dice.
porque él siempre tiene que tener su delimitador. Si está implementado de otra manera, pues hay maneras más fáciles me parece a mí, sin usar el delimitador, sino teniendo un descriptor. Y el descriptor es como lo hace Pascal, que en vez de usar esto, dice, bueno, esta posición del vector yo no la voy a usar, sino que aquí voy a colocar el tamaño, ¿verdad? Entonces él pone las cadenas en 1 y en la posición 0 pone el tamaño actual. Entonces, ¿cuánto mide? El log es rápido porque simplemente me da esto. Y no usa esto, jamás. Pero eso es Pascal, internamente. Entonces, cada lenguaje implementa las cadenas. Incluso hay un lenguaje que solamente trabaja bien las cadenas de caracteres. Un lenguaje viejísimo que nadie usa ya. ¿Okay? Tenía los 3 tipos. Tenía con este y el que no se sabe. Y el no se sabe es, en vez no hay cota superior, usted puede tener el tamaño que usted quiera. Pero algo le pasó al pobre lenguaje que no lo siguieron utilizando, y este es uno de los que mejor rendimiento da. Ok, ¿alguna pregunta? Ajá, entonces vamos a eso. A ver el libro.